La ira es una emoción que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido. Nos toma por sorpresa, invade nuestro ser, y si no es controlada, puede consumirnos como un fuego incontrolable. En el contexto del catolicismo, la ira no es simplemente una emoción negativa, es una tentación que puede alejarnos del amor de Dios. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la ira? ¿Qué enseñanzas nos ofrecen los santos y beatos sobre cómo controlarla y transformarla en una fuerza que nos acerque más a la misericordia y la paz de Cristo? En esta reflexión, exploraremos la naturaleza de la ira desde una perspectiva católica, iluminada por las Escrituras y los ejemplos de grandes santos que supieron enfrentar esta emoción humana. La ira en las Escrituras, una emoción peligrosa pero redimible. Desde el Antiguo Testamento, la ira aparece como una emoción humana que puede causar tanto destrucción como justicia, dependiendo de cómo se maneje. Un ejemplo claro lo encontramos en el relato de Caín y Abel, Génesis 4, 3-7. La ira de Caín surge de la envidia y el resentimiento al ver que la ofrenda de su hermano Abel es más agradable a los ojos de Dios. Atrapado por su ira, Caín se ciega y comete el primer asesinato de la humanidad. Este relato nos muestra cómo la ira, cuando no es controlada, puede llevarnos a actos que ofenden gravemente a Dios y destruyen nuestra relación con los demás. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo experimenta ira en el episodio de los mercaderes del templo, Juan 2, 13-17. Al ver cómo el templo, la casa de su Padre, es profanada por el comercio, Jesús responde con una ira justa, expulsando a los vendedores y restaurando la santidad del lugar. Este episodio nos enseña que la ira en sí misma no es siempre pecaminosa, pero debe ser guiada por el deseo de defender lo que es santo y justo, no por un ego herido o el deseo de venganza. La ira y los santos, ejemplos de lucha y conversión. A lo largo de la historia, los santos y beatos han sido modelos de cómo lidiar con la ira de una manera cristiana. Uno de los ejemplos más poderosos es San Francisco de Sales, conocido por su extraordinaria paciencia, pero cuya fama de calma no vino de nacimiento. Se sabe que, en su juventud, San Francisco tenía un temperamento fuerte y luchaba constantemente con la ira. Sin embargo, a través de la oración, la penitencia y la confianza en la gracia de Dios, fue capaz de transformar esta debilidad en una de sus mayores virtudes. Francisco de Sales solía decir, nada gana quien se enfada, pero mucho gana quien se domina. Esta frase resume la sabiduría cristiana sobre la ira. Cuando aprendemos a controlarla, ganamos algo mucho más grande que la satisfacción momentánea de expresar nuestro enojo, ganamos paz interior. Otro gran ejemplo lo encontramos en la vida de San Juan Bosco, un santo que trabajaba incansablemente con los jóvenes. San Juan Bosco enfrentó muchas ocasiones en las que la ira podría haber tomado el control, desde la incomprensión y el rechazo de sus propios superiores hasta las dificultades de manejar a jóvenes rebeldes. Sin embargo, su respuesta fue siempre la paciencia y el amor. Enseñaba que, para corregir a alguien, especialmente a los jóvenes, era necesario primero calmar la propia ira, y solo entonces se podía actuar con verdadero amor cristiano. Este es un gran recordatorio para nosotros de que, aunque la ira es una emoción natural, nuestras acciones deben estar siempre dirigidas por el amor. La enseñanza de la Iglesia sobre la ira, un llamado a la misericordia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos advierte que la ira es uno de los 7 pecados capitales, ya que puede llevarnos a cometer otros pecados, como la violencia, el odio o el rencor. Sin embargo, la Iglesia no nos dice que debamos reprimir completamente la ira, sino que aprendamos a canalizarla de manera que no nos destruya. En el Sermón de la Montaña, Mateo 5:22, Jesús nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Pero esto no significa que debamos suprimir todas nuestras emociones. Al contrario, la ira es una oportunidad para ejercitar la misericordia. Si bien es normal sentir ira ante una injusticia o una ofensa, Jesús nos llama a transformar esa ira en perdón y en búsqueda de reconciliación. San Agustín también reflexionó profundamente sobre la ira. Para él, la ira podía ser útil si nos movía hacia la justicia, pero debía ser siempre moderada por el amor. Decía que una ira justa es aquella que se dirige contra el pecado, pero que nunca debe atacar al pecador. Este matiz es esencial en el catolicismo. Podemos sentir ira ante la injusticia, pero nunca debemos permitir que esa ira nos lleve a odiar a nuestros hermanos. La ira como una oportunidad de crecimiento espiritual.
Uno de los conceptos clave en la enseñanza cristiana sobre la ira es que esta emoción, cuando se enfrenta de manera adecuada, puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento espiritual. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, hablaba sobre cómo las emociones humanas, incluida la ira, podían ser transformadas en fuentes de santificación si se vivían con humildad y confianza en Dios. En lugar de ver la ira como un enemigo, podemos verla como una oportunidad para practicar la paciencia, la humildad y el perdón. La ira puede ser también una señal de que algo en nuestro interior necesita ser curado. Si nos enojamos con facilidad, tal vez sea porque hay heridas profundas, resentimientos no resueltos o miedos que deben ser entregados a la gracia sanadora de Dios. Los santos nos enseñan que, en lugar de negar nuestra ira, debemos reconocerla, ofrecerla a Dios y pedirle que nos ayude a transformarla. Lo que uno debe tratar de hacer es transformar la ira en amor. En última instancia, la enseñanza de la Iglesia sobre la ira nos llama a no ser esclavos de nuestras emociones, sino a aprender a gobernarlas con la ayuda de la gracia divina. Como nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Esto significa que, aunque la ira es parte de nuestra naturaleza humana, no debemos permitir que nos controle. A través de la oración, la confesión y la caridad, podemos aprender a transformar nuestra ira en una fuerza que nos acerque a Dios y a nuestros hermanos. Que sigamos el ejemplo de los santos que, a través de la lucha interior, aprendieron a dominar sus pasiones, convirtiéndose en faros de paz y amor en un mundo que muchas veces está lleno de ira. Que cuando sintamos la ira arder en nuestros corazones, recordemos las palabras de Jesús y busquemos siempre la reconciliación, el perdón y la misericordia. Solo así podremos experimentar la verdadera paz que viene de Dios. Amén.